lo que deberíamos de hacer es preguntar, ¿te pasó algo? Para que pueda expresar de manera clara qué le ocurre. Si lo llevas a ti mismo, ya como un adulto, una adulta, y te preguntas cada vez que dices no pasa nada, ¿qué sí me está pasando? Te vas a dar cuenta que a veces son expresiones de alegría. No, no pasa nada. A veces es una alegría reprimida porque no sabemos ser alegres, pero muchas veces son miedos que no queremos observar. Pero ojo, esta frase también es un mecanismo de cuidado, un mecanismo de defensa, porque muchas veces si yo digo no pasa nada, no voy a entrar en mi panorama catastrófico y terrorífico. Sin embargo, esta ansiedad, como lo hemos visto en otros programas donde hemos hablado de ansiedad, es una personificación de autocuidado. Pregúntate cuando aparezca esta ansiedad, ¿de qué me está cuidando? ¿Qué me está diciendo? A veces la ansiedad que te dice, no vayas, no hagas esto, por favor, detente, seguro te va a pasar algo malo. Ahorita vamos a hablar de la narrativa interna que nos lleva a eso. Esa ansiedad, por lo regular, nos dice, no salgas de tu zona de confort. ¿Ok? Entonces vamos a ver a partir de esto que les quiero ilustrar. Fíjense, escogí esta imagen, me encantó. Miedo al miedo, porque es ese tigre que tenemos en la imaginación que nos está rugiendo todo el tiempo. A veces ese tigre es grande, a veces es pequeño, a veces es un cachorrito que podemos acariciar, pero cuando tenemos miedo al miedo, tiene esta imagen, que no es un bostezo, está a punto de darnos una mordida y de llevarnos a la muerte. Por eso escogí esta imagen. Entonces veamos, déjenme encontrar, ay, ¿cuál es la diapositiva? Oh, ya no la encuentro. Ujú, es esta. Ok, veamos. Hay una ansiedad que nos acompaña cuando nosotros tenemos miedo y les decía también nos habla de un cuidado, ¿ok? Esto le podemos llamar ansiedad óptima, es decir, salir poco a poco de nuestra zona conocida, es decir, acompañándonos incluso de ese tigre que está ahí. Ese tigre nos puede acompañar porque nos está cuidando, cuidado ahí, cuidado allá, pero necesitamos salir poco a poco. ¿Para qué? Para que no nos lleve a una ansiedad paralizante que nos puede llevar a un estrés que puede ser un pico emocional que se puede representar de manera corporal. Necesitamos entonces, para poder sortear este miedo al miedo y que los ecos de la muerte, como nos dice Pizarnik, sean de manera cuidada, es decir, salir poco a poco. Una ansiedad óptima nos hace sentir seguros, ¿ok? ¿Por qué? Porque seguimos en nuestra zona de confort. Es decir, vamos a salir, pero poco a poquito, de manera sigilosa, como si fuéramos ese tigre observando el panorama para saber si hay alguien que nos esté atacando de manera real, ¿ok? Pero esa zona de ansiedad óptima de salir poco a poco nos va a hacer sentir seguros, ¿ok? Si nosotros nos quedamos demasiado en esa zona de seguridad, corremos el riesgo de que entonces digamos, ay, qué aburrido, ay, no pasa nada. Y eso, curiosamente, nos puede llevar a otra psicopatología, que es la depresión. ¿Por qué? Porque por no salir de nuestra zona de confort, incluso de manera cuidada, nos quedamos en una apatía, en creer que no pasa nada, en un miedo, pero ya no por generar riesgos, sino un miedo porque ya la vida no tiene sentido. Y entonces empieza lo que Kierkegaard, aquí se lo señalo en esta última frase, llama angustia existencial. Esta angustia existencial que sí, perdón, a ver, aquí me estoy confundiendo en algo que quiero ser muy explícita. Kierkegaard nos habla de una ansiedad existencial y de una angustia existencial. Aquí voy a hacer la corrección. La ansiedad existencial es esto que les estoy diciendo. Un miedo, incluso una apatía reconocida ante un miedo exacerbado, ¿ok? Es decir,
He tenido tanto miedo de aquellas cosas que me paralizan que ya estoy apática o ya estoy completamente en una fobofobia, ¿ok? Sin embargo, cuando yo estoy en una necesidad de querer salir de esa zona conocida o de zona de confort, ahí sí hay una angustia existencial. Es un no saber qué me pasa, pero que me indica que ya es momento de salir de esa zona conocida, ¿ok? En términos muy coloquiales, diría que la ansiedad existencial identifica cuál es lo que le pasa en el día a día para que le dé miedo. Y una angustia existencial no lo identifica, pero sabe que ya no quiere seguir ahí, ¿ok? Por eso la angustia existencial es un motor para la existencia, para salir, pero la ansiedad existencial es lo contrario, no salimos de ahí. Cuando nosotros creemos que estamos en una zona conocida, nos quedamos entonces en una zona artificial, porque nos da demasiada certeza y ahí no va a pasar nada nuevo, ¿ok? Entonces pensemos, cuando nosotros tenemos muchas veces este miedo paralizante, este miedo al miedo, este miedo que no nos deja salir, por lo regular es porque no queremos tomar riesgos. ¿Y por qué no queremos tomar riesgos? ¿Por qué no queremos tomar riesgos? Simplemente porque nos cuesta trabajo dejar de ser quienes somos, ¿ok? Aquí por eso les muestro esta otra diapositiva. Teníamos miedo a perder la identidad que hemos formado. ¿Por qué tenemos miedo a perder la identidad que hemos formado? Esto es una paradoja, fíjense. Queremos dejar el miedo, queremos dejar de ser ansiosos, queremos ser valientes, pero ahí, curiosamente, esa es la paradoja, nos sentimos seguros. Es más fácil tener miedo por un riesgo imaginario que nos paraliza a soltar la máscara de miedoso para decir, estoy a punto de cometer un error y no me importa hacer el ridículo, pero voy más allá de mi miedo. Es más fácil tener esa máscara de miedo en la fantasía que asomarme a una realidad que me dice, deja de ser el que eres. Ese es el tema. Necesito soltar la máscara y la identidad que yo he formado para decir, ya no quiero ser el que soy con todo y miedo. Ese es el primer punto, para empezar a dejar de tener miedo al miedo. Empezar a soltar la máscara que me aleja de la confianza en mí misma. Y para empezar a soltar esa máscara que me aleja de mi propia confianza, necesito renunciar a los beneficios que me da esa máscara. ¿Y cuáles son esos beneficios que me da esa máscara? Bueno, tú solo lo sabes, pero veamos que muchas veces esos beneficios son no tomar riesgos, por supuesto. Necesito renunciar a la idea que yo creo que los otros tienen de mí. Esto es bien rebuscado, pero yo creo que los otros tienen una idea de mí, de ser muy perfecta, de ser una persona muy, digamos, organizada, entonces no puedo equivocarme. ¿Y qué va a pasar? Necesito soltar y renunciar a esos beneficios, a que se den cuenta los demás que me equivoco, a que se den cuenta los demás que puedo ser una persona que no siempre está alegre, que a veces está enojada, a ser una persona que muchas veces eh, puede vulnerarse, por ejemplo, ¿no? Entonces necesito quitarme la máscara y esa identidad que le demuestro a los demás y a mí misma para poder dejar ese miedo al miedo. El primero lo primero que más se nos asoma es miedo al miedo que nos da de soltar esa máscara, ¿ok?